Vamos a hacer unas papitas gratinadas sin aceite, sin lácteos y deliciosas. Hola amigos, lo más difícil de esta receta es cortar las papitas, pero si tienes una mandolina va a ser muy sencillo o también puedes usar un cuchillo muy filoso. Estas papitas van perfectas para acompañar un platillo principal o como una cena o snack. Ahora sí, comencemos con la receta. Necesitamos 3 papas medianas, las cuales vamos a cortar con una mandolina o con un cuchillo para que queden del grosor de medio centímetro aproximadamente. Para la salsa necesitamos una taza y un cuarto de taza de leche vegetal de tu preferencia, 3 cucharadas de levadura nutricional, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharada de jugo de limón, un cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo o un pedacito de cúrcuma fresca, una cucharadita de pimienta negra molida, un cuarto de cucharadita de sal y media taza de harina de trigo integral o de la harina de tu preferencia. Licuamos muy bien todos los ingredientes. Ahora en una bandeja para horno acomodamos la mitad de las papitas que cortamos y vertimos un poco de la mezcla que hicimos para que cubra las papitas. Agregamos otra capa de papitas y aquí puedes agregarle especias a tu gusto. Yo estoy agregando orégano, tomillo y paprika. Vertemos el resto de la mezcla y con una cuchara puedes encargarte de que queden bien cubiertas. Y ya las llevamos al horno. Y listo, así de sencilla están estas papitas deliciosas, perfectas para compartir en una cena o para acompañar en otro platillo. También puedes agregarle queso vegano encima si quieres hacerlas más decadentes. Gracias por ver el video, espero que disfrutes de estas deliciosas papitas y te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de más videos. Cuídate y nos vemos muy pronto.